Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Una semana más juntos, juntas, y vamos a retomar un tema que desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos venimos investigando y trabajando, que es el de los migrantes climáticos, y en particular en el día de hoy vamos a hablar de los refugiados climáticos y también de las investigaciones sobre migrantes en Argentina. Para eso contamos hoy con la presencia de Daniel Ruiz Coll. Él es oficial senior de protección a migrantes de ACNUR, que es el organismo de Naciones Unidas de protección a los refugiados. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Y también en la segunda parte del programa nos van a estar acompañando Natalia De Bandi y Julieta Nicolao, están llevando adelante una investigación muy importante en Argentina sobre migrantes. Y Jackson Jean, que es ya un invitado habitual nuestro de la Organización de Migrantes Haitianos y que vienen trabajando tantísimo sobre estos temas. Así que bueno, muy bienvenido, Daniel, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros poder contar con la presencia de ACNUR. En primer lugar, digamos, para quienes somos abogados, entendemos claramente la distinción entre migrantes y refugiados. Son temas a veces técnicos, pero nos gustaría un poquito que precises la diferencia que hay entre los migrantes y los refugiados, aunque a veces es difícil la distinción en algunos ámbitos, en términos jurídicos sí, y internacionales eso sí existe. ¿Nos podés clarificar un poco para todos? Claro, con todo gusto y muchas gracias por la invitación. Depende un poco de en qué contexto hablamos. Hablar a veces en lenguaje así un poco como más de andar por casa, más informal, y uno puede decir, bueno, que un refugiado sería una persona normal en circunstancias excepcionales. Y cuando nos vamos un poco y nos acercamos hacia el acervo de derechos humanos, hacia lo que se ha escrito por parte de los estados para definir quién es un refugiado, hablamos un factor definitorio ahí que es importante destacar, que es el tema de lo forzoso del desplazamiento. Tanto migrantes como refugiados son personas que se han desplazado a través de una frontera internacional. Sin embargo, cuando hablamos de refugiados según las leyes internacionales, hablamos de personas que no tenían otra opción más que la de salir huyendo o escapar de unas circunstancias que son básicamente intolerables para los derechos humanos. Es decir, ser perseguido por tu raza, por tu religión, por tu opinión política, por pertenecer a un determinado grupo social, y también por otras razones un poco relacionadas también al tema de derechos humanos, que tiene que ver con poder ser perseguido o que tu vida, seguridad o libertad sean puestas en peligro por violaciones masivas de derechos humanos o por agresión extranjera de otro Estado, entre otras, ¿no? Entonces depende un poquito de en qué ámbito nos movemos, pero yo creo que es importante rescatar ese elemento de lo forzoso del desplazamiento. Si una persona se desplaza y forzosamente por razones de derechos humanos sería una refugiada, y si una persona lo hace por razones no tan necesariamente vinculadas a eso, podría ser considerada como migrante. De todas maneras, hoy existen como más clasificaciones y divisiones, y todos los que trabajamos y estudiamos sobre la movilidad humana sabemos que en el caso del refugio, cuando alguien pide refugio en otro país está ante situaciones más extremas, pero de todas maneras sabemos que la movilidad en general sigue siendo forzosa, digamos, salvo las personas que se desplazan temporariamente por razones turísticas o de estudio. En general, los migrantes que lo hacen por razones políticas o por razones económicas, que nunca van disociadas. Lo que vemos ahora es que hay una gran cantidad de migrantes que también tienen que ver con el impacto del cambio climático o temas ambientales o temas que tienen que ver con
el extractivismo en sus países de origen y el impacto que esto tiene. En este momento, para ACNUR, técnicamente, ¿cuántas personas migrantes forzadas o refugiadas hay en el mundo? Sí, en ACNUR hablamos de desplazamiento forzado y las últimas estadísticas nos dicen que un promedio de 23 millones de personas anualmente se desplazan forzosamente por causas relacionadas al cambio climático o eventos climáticos extremos. Y en este punto cabe mencionar que de esos 23 millones de personas de promedio, la mayoría no han cruzado una frontera internacional. Se les considera, por ejemplo, es lo que se suele llamar en la categorización también internacional como desplazados internos, que es otra forma de desplazamiento forzado, pero que no implica el cruzar una frontera internacional. Y otro dato importante, destacar que de estos 23 millones de promedio que tenemos en los últimos 10 años desplazados forzados por razones climáticas, el 60% de ellos se encuentran en países que a su vez se consideran en vulnerabilidad climática, es decir, que no están como bien preparados para poder seguir afrontando los estreses del cambio climático. De esos 23 millones anuales, ¿cuántos están en América Latina? En América Latina, el último promedio es de 2,1 millones afectados en el último promedio de los últimos 10 años. Han sido 2,1 millones afectados en las Américas. En principio, hasta donde yo sé, ACNUR tomaba los casos de los migrantes refugiados técnicamente, o sea, cuando un país extranjero distinto al de su nacionalidad de origen les daba refugio. Pero entiendo, al abordar este tema de los desplazamientos forzados climáticos, que también está asumiendo un rol a veces sin que las personas hayan cruzado las fronteras. Eso también está ocurriendo y ACNUR ha avanzado en tomar desplazamientos forzados en casos donde hay violaciones muy fuertes a los derechos humanos. ACNUR trabaja con los gobiernos y con los estados para proteger a las personas refugiadas y desde luego ese rubro del trabajo siempre ha estado ahí, pero ACNUR, estando bien posicionada por tener capacidades operativas y por tener, digamos, una metodología de trabajo con el desplazamiento forzado, también trabaja con personas que se desplazan forzosamente por causas climáticas. Y efectivamente, aunque no existe, digamos, una definición internacional acordada legalmente acerca del desplazamiento forzado, es el Centro de Monitoreo Global sobre el Desplazamiento Interno quien establece, digamos, esas estadísticas. Lo que nos ocurre es que lo que vemos es que hay países que, dada la evidencia, están bien registrados esos casos de desplazamiento. No sé, las islas que tienen huracanes, ciclones, que están hundiéndose. O sea, seguramente hay casos que llaman mucho la atención y los desplazamientos son evidentes, pero lo que registramos es que hay otros países donde estos registros de desplazamientos forzados no están siendo tan rigurosos. Nos referimos incluido la propia Argentina, ¿no? Donde cuando nos pusimos a investigar desplazamientos motivados por causas ambientales o por causas que tienen que ver con los impactos del extractivismo minero, sojero, distintos tipos de mal desarrollo que impactan económicamente una región, pero también ambientalmente una región, porque se contamina un río, porque hay una sequía, porque hay una inundación, porque hay un incendio. Los registros son, digamos, no son registros que los estén computando como desplazamientos necesariamente forzados. Habría que profundizar en esos análisis, o tal vez en algunos países existe y en otros no. ¿Cómo lo están viendo? Y para añadir un poco a lo que tú mencionas, María José, creo que es importante también establecer que también las causas de los conflictos se complejizan, ¿no? Digamos que ya de por sí no es fácil establecer cuáles son las causas del desplazamiento forzado por causas relacionadas al clima, porque siempre son como factores multifacéticos, es decir, no solamente por un solo evento climático necesariamente puede haber un desplazamiento forzado, pero también estas causas climáticas se suman también a
a la génesis de los conflictos humanos. Es decir, a veces una lucha por recursos es la que, muchos recursos escasos, en donde puede haber ya un desplazamiento solamente porque los incendios arrasaron la vegetación, al año siguiente vino la lluvia y se llevó el suelo, por tanto la gente no tenía que comer porque no podían plantar sus alimentos y eso genera ya un desplazamiento, pero además eso genera más estrés en alguna otra zona del país en donde grupos armados o cualquier otro tipo de interés establece que efectivamente esa zona vale más ahora justamente porque sí hay recursos ahí y no en otra parte del país, y eso genera justamente una escalada armamentística o algún tipo de conflicto humano, no necesariamente climático, que exacerba las complejidades del conflicto y al mismo tiempo exacerba el desplazamiento forzado en términos de magnitud también. Entonces, cada vez asistimos más un poco a esto. En la franja del Sahel, por ejemplo, en lo que es la parte más al norte de África, vemos que cada vez hay más situaciones complejas de conflicto humano y con armamentos que se exacerban justamente por esta razón, porque la población necesita poder llegar a un lugar en donde refugiarse, en donde sentirse protegidos, y después la falta de alimentos, la falta de agua genera que haya más desplazamiento y después que los intereses sigan abundando en la lógica del conflicto, que genera un círculo vicioso al final que no lleva más que a miseria humana, me temo. ¿Cuáles son los casos de desplazamiento forzado por razones climáticas o ambientales que más potentemente ves en América Latina? Lo más cercano que nos toca es, por ejemplo, los desplazamientos en fin, la tragedia que ha habido en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, en donde ha habido cientos de miles de personas afectadas por inundaciones, de los cuales se contaban más de 40.000 personas desplazadas, refugiadas o desplazadas forzados anteriores, además de la población que ya habitaba, es decir, la comunidad de acogida brasileña. Y bueno, y allí, por ejemplo, estuvo ACNUR colaborando con el gobierno brasileño para la respuesta a esa emergencia, ¿no? Ahora, cuando vemos este tipo de desastres ambientales, ¿hay una reflexión en los gobiernos sobre las causas y cómo prevenir y a futuro y cómo dejar que esto vuelva a suceder? Efectivamente, yo creo que no hay ningún gobernante estos días en el mundo a quien se le permita, digamos, salir de la oficina sin haber realmente prestado atención a lo que son los desplazamientos forzados por causas climáticas y, sobre todo, a lo que se propone desde cualquier lógica de preparación para desastres, que es primero el tener planes de contingencia, el establecer medidas preparatorias y sistemas preparatorios que establecen que cuando venga, quizá va a tardar un año, quizá tarde 3 años en venir cierto nivel de desastre, pero cuando venga un sistema tiene que estar preparado para poder responder a ese tipo de desgracias. Y no solamente es importante que desde la esfera gubernamental se trabaje en lo que es la preparación para el desastre y después la respuesta y después en la reconstrucción o la capacidad de resiliencia, sino también trabajemos con las comunidades. Al final es la misma comunidad la que tiene que reconstruirse, incluso antes de que llegue el Estado, digamos, a atender sus necesidades. Y existe un montón y muchas capacidades de resiliencia en las comunidades que pueden ser efectivamente promovidas para que de esta forma la resiliencia se promueva. Incluso, como decía, antes de que llegue el Estado a resolver o a contribuir con su resolución. Tenemos por delante la COP16 de biodiversidad, la COP29 de cambio climático. ¿Qué propuestas lleva ACNUR a estas cumbres internacionales donde se discuten muchos de los temas que podrían hacer que pudiéramos evitar que tuviera que seguir habiendo desplazamientos forzados? Uno de los roles de ACNUR es justamente promover que, por ejemplo, en las COP, que es un foro súper importante para el tema climático, promover que se atienda no solamente a los efectos del cambio climático y a las causas subyacentes, pero también a la respuesta y a la protección. Y, sobre todo, promover medidas innovadoras para que
y en base a lo que se va aprendiendo desde el terreno. Es decir, en el terreno aprendemos, respondemos, seguimos aprendiendo y lo que se hace es sistematizar los avances y poder llevarlos para proponer ideas en agenda propositiva de parte de ACNUR, entre otras agencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, en ACNUR tenemos un fondo de innovación para el medio ambiente y la acción climática que invirtió recientemente en América Latina $700.000, que tanto en Colombia como en Brasil como en Chile estaban estableciendo medidas innovadoras para responder en el caso de Río Grande del Sur. Después en Colombia también había innovación en temas de cultivos hidropónicos con comunidad, con componentes sociales al respecto de cómo establecer fuentes alternativas de alimento también en zonas deprimidas de lo urbano. Y en Chile, pues el codiseño sostenible con personas desplazadas de lo que se le proporciona, digamos, de medidas de respuesta al desplazamiento. Es decir, a veces si una persona necesita un tejado para las primeras horas y primeros días después del desplazamiento, hay formas de hacer más sostenibles la forma como se hace el trabajo humanitario, y eso también ACNUR trata de proponer actividades concretas en eso. Lo que vemos en el caso de Argentina es una lenta migración desde ámbitos rurales a ámbitos urbanos que está ocasionada de alguna manera por la contaminación de las aguas, por la minería, por los incendios recurrentes, por las sequías, por la pérdida de las fuentes de sostenibilidad de muchas comunidades. ¿Qué desastres climáticos que han ocurrido en Argentina ustedes han registrado y qué políticas públicas tiene ACNUR para la Argentina en estos casos? Desde ACNUR trabajamos siempre orientados un poco, trabajamos por invitación de los gobiernos de los estados y siempre estamos como cooperación internacional un poco en un plano en donde respondemos casos de que se nos pida que respondamos. Normalmente eso depende mucho de la capacidad de respuesta del Estado, en donde se pueda dar el desastre. Entonces, si un Estado ve un desastre, siente que no tiene las capacidades para responder o que necesita el apoyo de la cooperación internacional, ahí será cuando le pida al ACNUR que apoyen la respuesta. En los últimos años no ha habido estas llamadas por parte de Argentina, pero lo que sí mencionas al respecto de esos desplazamientos lentos, quería mencionar que es importante también que desde la perspectiva de la gobernanza, de la gobernabilidad, los estados tomen medidas de no solamente corto y mediano plazo, sino también de largo plazo, en donde se puedan apreciar, digamos, estos efectos quizá que son un poco más sutiles en cuanto a los desplazamientos, que a veces uno dirá, bueno, tenían una opción, todavía había alguna alternativa en el lugar de donde vino esta persona, pero hasta qué punto se puede establecer la línea entre lo que es desplazamiento forzado y no, cuando no tenemos una definición legal todavía sobre eso, pues es algo que está en plena creación, por así decirlo. Y yo creo que los estados pueden aportar mucho en aportar con una definición, establecer cuándo es tolerable y cuándo ya no es tolerable un cierto nivel de desplazamiento, y eso después llevarlo ellos mismos también al COP, por ejemplo, y aportar con visiones de algo que está en plena creación. Ahora, no se les escapará a ustedes que hay distintas maneras de los gobiernos de ver estos procesos y distintas orientaciones ideológicas muchas veces de parte de los gobiernos, porque en general son muchas veces los propios estados los que generan políticas económicas o políticas públicas que terminan generando los desastres, mega emprendimientos, mega hidroeléctricas que después inundan un determinado lugar o tienen determinadas consecuencias, los emprendimientos mal llamados productivos que terminan generando la contaminación del agua de un río o dejando un río seco y una población sin agua. Nosotros tenemos muchísimos de estos casos que, por un lado, los gobiernos los justifican, sobre todo en los países donde tenemos gobiernos federales y nacionales, a veces como el avance, el progreso, la producción, pero las comunidades son las que reclaman.
¿Hay acciones directas de ACNUR con la sociedad civil? Cuando la sociedad civil de alguna provincia, de alguna ciudad, de algún lugar da cuenta de una catástrofe, ¿también hay un diálogo con la sociedad civil o solo mediado por los gobiernos? Existen mecanismos a nivel local, nacional, estatal para tener ese diálogo. De hecho, es un diálogo muy soberano, en donde un Estado y ciertos gobiernos van a estar tomando medidas en función un poco de lo que estiman que es su rol, ¿no? Desde luego, desde ACNUR siempre estamos muy atentos a el sentir de las comunidades y poder recibir cualquier tipo de análisis del porqué de los desplazamientos. Yo creo que es importante siempre prestar atención y desde ACNUR siempre quedamos pues muy a las órdenes de los estados para poder contribuir a ese diálogo y a esa reflexión conjunta. No por cualquier razón, ACNUR tiene más de 70 años de experiencia trabajando con desplazamiento forzado y consideramos que modestamente algo podemos aportar a la reflexión interna de cada estado. Bueno, Daniel, por último, contanos qué es lo de los ponchos azules. Es una iniciativa que está teniendo ACNUR en particular, tiene bastante visibilidad en Argentina, y cómo contribuir con ella para colaborar con los desplazamientos o las personas que sufren desplazamientos climáticos. Sí, una persona quiere colaborar con las personas que se desplazan forzosamente por motivos climáticos, tiene una oportunidad en Argentina de hacerlo a través de Fundación ACNUR. Fundación ACNUR es una ONG que trabaja con nosotros para recabar fondos para justamente invertir en estos temas y para aportar al ACNUR directamente. Y se puede hacer a través de fundacionacnur.org. La Fundación ACNUR tiene como objetivo para el año que viene conseguir 1,5 millones de firmas de personas que están comprometidas con paliar los efectos del cambio climático y específicamente sobre el desplazamiento forzado. Y yo creo que es una causa que vale la pena, por la cual vale la pena hacer algunos cuantos clics en la pantalla. Si alguien está interesado en conocer un poco más acerca de ACNUR, desde Instagram o Facebook, ACNUR Conosur, estamos a las órdenes, y también en acnur.org se puede conocer más sobre estos temas. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto y sobre todo, bueno, esperemos que la Fundación ACNUR también pueda ayudarnos en Argentina con nuestros desplazamientos forzados y las personas que están sufriendo los impactos del cambio climático en nuestro país. Muchas gracias. La solidaridad argentina es mítica y yo creo que estoy seguro que va a haber contribuciones sustanciales. Muchísimas gracias. Gracias a vos, te damos las gracias y te despedimos. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con más Café con Luber. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, nos callamos. Bueno, y ahora, como les prometí, vamos a hablar sobre las migraciones en Argentina y nos acompaña Natalia De Bandi. Ella es investigadora del Instituto de Políticas Públicas y está en la Universidad Nacional de Río Negro, y también Julieta Nicolao, que es investigadora también del CONICET, y ella está en la Universidad, si no me equivoco, del Centro, en Tandil. Y también nos acompaña Jackson Jean, que él es periodista, activista y sobre todo que trabaja en la Red Hemisférica por los Derechos de las Personas, de los Migrantes Haitianos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Escuchaban un poco lo que hablábamos con ACNUR. La verdad que en general las informaciones que hay son de otros países sobre migrantes climáticos y bueno, en Argentina venimos de algunos déficits en cuanto a la investigación y al estudio de los migrantes. Por eso se agradece tanto que nos cuenten y nos compartan cuál es la investigación que hicieron ustedes, ante qué vacío y en qué punto nos encontramos. Natalia y Julieta, muchas gracias. Bueno, María José, en principio saludarte, saludar a todas las personas
acá presentes, colegas, compañeros, y especialmente nada, extenderte un agradecimiento por por este espacio y por esta oportunidad para poder compartir un poco la iniciativa que venimos llevando adelante, que bueno, data desde el año 2020, ¿no? Que fue la primera edición de lo que es nuestra encuesta nacional migrante de la República Argentina, difundida como la ENMA, y en 2023 se llevó adelante su segunda edición, y bueno, lo que salió recientemente como información fresquita es el Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina, que básicamente lo que hace es condensar una primera lectura de los resultados de la aplicación de la encuesta. Que permitime compartirte también, María José, que es una iniciativa bastante inédita que se propone justamente producir información primaria sobre las condiciones de vida en las que se encuentran las personas en situación de movilidad internacional en sentido amplio, ¿no? Personas migrantes, personas refugiadas, solicitantes de asilo en nuestro país, y muy concretamente se enfoca a analizar el acceso efectivo a derechos de esta población y poder identificar básicamente cuáles son los principales problemas, limitaciones, obstáculos que encuentran en su incorporación en todos los órdenes sociales de la comunidad de acogida, en este caso de la República Argentina. Y bueno, lo que nosotros presentamos recientemente es un amplio abanico de información que tiene una pretensión de complementariedad con las fuentes estadísticas oficiales existentes en nuestro país, el reciente censo realizado en Argentina, y el valor agregado tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con producir datos que otras fuentes no arrojan, con focalizarse en el acceso a derechos y ante todo en la modalidad en que se construye esta información. ¿Por qué? Porque esta iniciativa se lleva adelante a través de una alianza estratégica entre la sociedad civil, más de 55 organizaciones de migrantes y que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes en todo el territorio de nuestro país, y una amplia red federal de investigadores e investigadoras, estudiosos de las migraciones también, con pertenencias institucionales a distintos espacios académicos de todo el país, que han definido justamente aliarse en esta necesidad de producir información. Esto a modo introductorio, ¿no? Pero del porqué de la construcción de esta herramienta. Natalia, contanos un poco cuáles son los principales hallazgos de esta investigación. Bueno, también un gusto saludarlos. Bueno, hay un montón de hallazgos, en realidad sí que sería como muy extenso, pero acá un poco el foco y los hallazgos principales tienen que ver con también las diferencias que se perciben entre los distintos colectivos migratorios que se asientan en nuestro país en relación al acceso a derechos, ¿no? Y cómo hay ciertas variables, en realidad, que también son variables clásicas de los estudios migratorios, que van a incidir muchísimo en el acceso efectivo. Entonces, por lo menos para generalizar, hay dos variables clásicas, que es el tiempo de residencia y la documentación, que además son inherentes de alguna manera a la población migrante, es decir, no son cuestiones que vayan a afectar a otros grupos, ¿no? A las poblaciones migrantes los afecta principalmente sus tiempos de permanencia desde la migración y el acceso a la documentación. Con la suerte que tenemos, bueno, no es la suerte, es con la lucha que se ha logrado conquistar desde hace ya 2 décadas, de tener una ley migratoria que en realidad habilita un acceso bastante efectivo y fácil a la documentación migratoria, y eso es en realidad una primera puerta de entrada y algo que caracteriza de manera muy distintiva a la migración en Argentina de en otros países. Ahí vemos, por ejemplo, entonces que hay ciertos colectivos migratorios que, por ejemplo, los que son los que vienen de países fuera del Mercosur, que van a tener mayores complejidades o dificultades para el acceso a la documentación. Entre esos, acá está Jackson, que nos puede decir, la población, los migrantes haitianos, son uno de los colectivos que, además de que, sí, retomando lo que conversabas antes con Daniel,
pueden ser considerados en muchos casos desplazamientos que están vinculados con los problemas climáticos y ambientales. Y es una población que, por no ser perteneciente al Mercosur, presenta dificultades en el acceso a la documentación, y ahí ya empieza a tener una brecha distintiva de posibilidad de acceder a la educación, a la salud, a la vivienda, a un trabajo, etc. La segunda variable que también nos permite organizar mucho el análisis dentro de la encuesta migrante es el tiempo de residencia. Nuevamente, las poblaciones más recién llegadas, los grupos que van asentándose, por supuesto les cuesta muchísimo más integrarse, acceder a un trabajo. Va a ser el tiempo de residencia lo que muchas veces va a marcar también ese acceso más efectivo. Entonces ahí nuevamente encontramos colectivos más nuevos que se empiezan a asentar. En el caso, yo insisto porque lo tengo a Jackson aquí, que a la migración haitiana, bueno, ya tiene, digamos, una década de su proceso de ingreso, pero también fue un colectivo que inicialmente tuvo muchísimas dificultades para poder acceder a las cosas más simples como alquilar una habitación compartida. Lo mismo está pasando con algunos colectivos como el venezolano, con un gradiente muy grande porque hay situaciones sociales y económicas muy diversas en la migración venezolana, pero también en ciertos otros colectivos que se acercan, centroamericanos, ucranianos, rusos. Hay una diferencia y muchas veces esos accesos a derechos van a estar condicionados muchas veces por estas dos variables, ¿no? Las dificultades en el acceso a la documentación y las dificultades en el tiempo de residencia. Y solamente para completar esto de los emergentes que nosotros tenemos, yo sí concluiría esto de en Argentina hay, a pesar de estas dificultades que hace falta focalizarlas, un acceso bastante amplio a la documentación. Sin embargo, vemos, por ejemplo, entre la encuesta 2020 y la encuesta 2023, un retroceso en términos de acceso al trabajo, una precarización en el acceso a lo laboral, muchísimo más trabajo cuenta propista, que también no solamente lo podemos percibir en la ENMA, sino en otros instrumentos de medición más oficiales. Y después se mantiene, por las dudas, también por ahora, el acceso a la educación de una manera más o menos simple, pero con dificultades, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Ahí también, en el ámbito de la salud y la discriminación, encontramos algunos emergentes, y yo creo que terminaría para darle la palabra al resto de los compañeros, con el aspecto de la discriminación, que es muy grande en Argentina. Hay un porcentaje muy elevado que ronda el 30% o más de personas migrantes que se han sentido discriminadas al menos una vez en el último periodo. Son de los focos que tenemos que hacer en Argentina en términos de políticas públicas. Jackson, bueno, ¿cómo vivís vos? ¿Hace cuántos años que estás en Argentina y cómo vivís vos todo el proceso de estar trabajando tan activamente en los temas migratorios para tu comunidad y en relación con otras comunidades? Buenas tardes a todos. Creo que, bueno, como a la vez siendo activista y periodista y también siendo migrante y refugiado, vivimos nosotros los haitianos de forma totalmente precarizada en algún sentido y en en todas las dimensiones de la precariedad. Entonces, si miramos, como recién dijo Natalia, la última encuesta, hemos localizado o estamos puestos como el primer colectivo víctima de las discriminaciones y xenofobia con un 86% de los haitianos que han respondido a la encuesta han afirmado que han sido víctimas y después seguía Brasil, Senegal y Colombia, si no me equivoco. También desde la colectividad haitiana también se puede observar que los estudiantes migrantes enfrentan esta situación incluso en el ámbito académico, donde han subestimado sus capacidades en las escuelas y que tiene impacto, y esto también tiene impacto sobre sus rendimientos académicos. Los niños haitianos no son exceptuados, se ha observado casos donde los padres tienen dificultades para que los niños puedan acceder
a escuelas, y también los niños son víctimas a veces de algún tipo de discriminación. Y también las mujeres haitianas, al igual que otras mujeres migrantes, son parte del colectivo que han sido víctimas de violencia de género, si bien que aparece disminuido comparativamente a la última encuesta que se ha llevado a cabo en 2020, pero queda como un problema que está enfrentando nosotros los migrantes haitianos. Lo que produce como consecuencia que muchos migrantes haitianos están dejando la Argentina y yendo a otra parte, como Brasil, como Chile, como México, incluso Estados Unidos, con, digamos, el riesgo de perder sus vidas porque han tomado caminos informales y peligrosos. Por ejemplo, la ruta de Darién que conecta Colombia y Panamá. Yo personalmente he conocido varios haitianos que han sido muertos en el camino, personas que conozco, y conozco también a muchos haitianos que llegan en México y que siguen viviendo en condiciones peores solamente porque no estaban en situaciones, digamos, donde el Estado han prestado atención a estos migrantes, y en buscar una vida mejor terminan a veces encontrándose en situaciones casi peor, si no es igual. En relación a los migrantes que ustedes han detectado, sabemos que las causas de la movilidad son múltiples, pero ¿hay alguna pregunta en la encuesta que pueda identificar causas climáticas, ambientales, desastres de distinto tipo producidos, originados en distintas formas de extractivismo en los países de origen que ha producido los desplazamientos? Tomo la palabra. A ver, nosotros no tenemos en la encuesta, y eso que tenemos muchas preguntas, una que apunte directamente a eso. Si hay una pregunta que hacemos que nos permite saber los motivos, y es una selección múltiple por los cuales las personas decidieron salir de sus países. Lo que pasa es que ahí empieza también una perspectiva que se vincula definitivamente con la perspectiva que implementamos en la encuesta, que es el enfoque de derechos, que es que las migraciones, y creo que vos lo comentaste, María José, previamente, siempre son multicausales. Es muy raro encontrar una causalidad unívoca en el desplazamiento, ¿no? En general las personas van viendo degradada su situación social, económica, su medio ambiente, salvo que sea una catástrofe climática como fue el caso en Haití cuando hubo lo del terremoto o después la tormenta esta. Salvo en esos casos, en general son paulatinos, con lo cual hay una multiplicidad de razones. Entonces la mayoría de las personas responde a esta pregunta con múltiples causas. Entre las causas que encontramos, lo que sí se encuentra, que es muy interesante, es que sí vemos cómo esas motivaciones obedecen definitivamente a colectivos distintos. Entonces, por ejemplo, ante la pregunta de los motivos, la migración proveniente de Haití y proveniente de Cuba fueron las únicas dos migraciones que detectaron un valor sustantivo que reconocieron que migraban por una degradación de su hábitat, por problemas con su hábitat, que sería, si se quiere, la variable más directa vinculada con desplazamiento. Sin embargo, otra pregunta en la que hay varias poblaciones que responden valores más elevados tiene que ver con las necesidades básicas, ¿no? El no poder cubrir las necesidades básicas. Y eso en general es la causalidad que, frente a las situaciones de degradación social, económica o ambiental más inmediata, es la razón más explícita que se le viene a las personas al contestar. Y en eso sí encontramos nuevamente que la migración haitiana, pero también reconocemos, por ejemplo, la migración venezolana, en un valor no poco relevante también migración boliviana que se identifica con esa situación. Ahí encontramos gradientes distintos, pero vemos que hay pequeños núcleos de desplazamiento que tienen que ver con degradaciones quizás más inmediatas de la falta de acceso a las necesidades básicas que están ocurriendo en nuestra región, que quizás debemos prestar atención
con muchísimo más cuidado, ¿no? Y solo para completar, hay algo que va a tener que ver con eso también, que tiene que ver también con las necesidades no cubiertas en los primeros años de vida. Yo por eso volvemos a tomar esta variable del tiempo de residencia que es tan relevante. Muchas veces el foco de las políticas públicas que tenemos en Argentina, que yo insisto, históricamente al menos han sido muy buenas en términos de integración, de acceso a la documentación, salud, educación, no están focalizadas necesariamente en los primeros años de residencia, en el primer año, en el primero y el segundo año, que es el tiempo que demoran las personas en acceder a la documentación. Y ese es el tiempo en el que las personas que provienen de lugares donde sus necesidades no han sido satisfechas, en particular, por ejemplo, frente a problemas ambientales, requieren más contención y apoyo, ¿no? Ahí muchas veces hacen foco los organismos internacionales, pero bueno, ahí, al menos desde mi perspectiva, tenemos un desafío en términos de políticas públicas para poder resolver esa brecha que hay hasta el acceso más universal, si se quiere, desde nuestra concepción a las políticas públicas. Cuando hablas de necesidades básicas insatisfechas, que como la primer causa, estamos hablando de falta de acceso a la alimentación, estamos hablando, me preocupa sobre todo los temas que se vinculan con la seguridad y con la soberanía alimentaria. En ese sentido, supongo yo que cuando están hablando de necesidades básicas insatisfechas, estamos pensando en el acceso al alimento. ¿Eso se da en qué colectivos es donde se ha planteado como primera respuesta? Bueno, sí, se asocia más a eso, si bien, bueno, es una encuesta que se contesta, que cada persona la contesta, así que ese margen de interpretación, por supuesto, es individual, pero como hay un conjunto de opciones donde se determina el trabajo, las violencias políticas, en general, nosotras leemos las necesidades no satisfechas, las necesidades básicas insatisfechas, más vinculadas con con la falta de alimentación, con la inseguridad alimentaria. El país que proporcionalmente más contestó eso es Venezuela. El 57% de las personas indicó no poder cubrir sus necesidades básicas. Después, en segundo lugar, tenemos Paraguay y Cuba, completaron también eso con 20 y 16% de posibilidades. De todas maneras, la primera opción que se seleccionó en términos de peso cuantitativo es la necesidad la motivación de tener un mejor trabajo, y también muchas personas contestaron nuevas experiencias, ¿no? Entonces, también es interesante contraponer que Argentina es un país que recibe migraciones de multicausalidad, y si bien tenemos un conjunto de población migrante que accede con esta situación, si se quiere, más de emergencia, en general es menor, y la mayor proporción de personas viene con un poco, por ejemplo, incluso para estudio, ha crecido muchísimo la migración por razones de estudio, por razones económicas, muchísimo también la migración por motivación familiar, de reunificación familiar en ciertos colectivos, ¿no? Digo porque también es importante que no es masivamente que vienen a Argentina en eso, sino que empieza a emerger. Me interesa saber estas encuestas en qué fecha fueron tomadas, o sea, también me preocupa si hay un impacto de la situación económica en Argentina que retraiga la migración o hace que la gente se vaya, porque yo supongo que cuando el tipo de cambio lo favorece para mandar remesas al extranjero, estamos en una situación, cuando el tipo de cambio no lo favorece, estamos en otra situación. No sé si eso se visibiliza en la medición entre las dos encuestas y si lo han merituado, si tiene algún impacto, si ha habido una retracción por razones políticas o por razones económicas con los cambios de gobierno. Eso no sé. Sí, María José, bueno, déjanos contarte que
que esta encuesta en su edición 2023, la muestra se tomó, bueno, aclarar, ¿no?, que la primera edición se hizo durante la pandemia, por tanto fue una encuesta que se llevó adelante pura y exclusivamente en formato virtual, digital. En cambio, en 2023, bueno, por ya estar en un contexto fuera de la crisis sanitaria y del aislamiento social, pudimos avanzar en una modalidad mixta que tiene que ver con una porción, la más importante de la encuesta se llevó adelante de manera online, con un cuestionario autoadministrado, y una proporción menor se pudo llevar adelante de manera presencial mediante entrevista, que fueron las organizaciones de migrantes en gran medida las que llevaron adelante esta última modalidad. Las fechas de captura de la información, de aplicación de la encuesta, fueron la fase digital entre junio y julio del 2023 aproximadamente, y la fase presencial entre agosto y septiembre, de modo que entre junio y septiembre del 2023 se aplicó en términos de temporalidad la ENMA en su segunda edición. Y esto que vos advertías respecto de el impacto de la coyuntura o del contexto en las movilidades que recepciona Argentina, bueno, quizá a partir de los datos censales es donde más información podemos obtener respecto de estas tendencias más gruesas, ¿no? Y bueno, por primera vez, después de muchos periodos intercensales, lo que nos informa el censo 2022 es que ha bajado la proporción, en términos de stock, la proporción de población extranjera residente en Argentina respecto de la cantidad total de habitantes de nuestro país, que pasa de 4,5 a 4,2, y también hay hay en términos absolutos como una sostenibilidad, si se quiere, ¿no? Y lo que es muy dificultoso medir son los movimientos de retorno, pero sí, en términos de coyuntura, sabemos que bueno, el contexto socioeconómico, el contexto inflacionario, la pandemia, y le podemos agregar, como vos lo adelantaste recién, el tema cambiario, que siempre ha sido un elemento y un atractivo fundamental para las posibilidades de inserción socioeconómica de la población migrante en nuestro país, y sobre todo para las posibilidades de remesar, es decir, enviar dinero a familias y redes que quedan en el país de origen, que es una motivación central para muchas de las personas o familias que arriban a nuestro país en términos de proyecto migratorio. Bueno, toda esa coyuntura que signó los últimos años ha sido desfavorable en ese sentido, ¿no? Entonces, más allá de que sea muy difícil la medición de los retornos, se interpreta que sí los ha habido, sobre todo de los flujos de origen tradicional latinoamericano, en tanto y en cuanto la corriente más significativa que sí explica un poco el aumento, si se quiere, o la sostenibilidad de los números absolutos de la migración en Argentina, es la llegada de la población venezolana, ¿no? Que es la tendencia más novedosa en términos de dinámica migratoria que recibe nuestro país y toda la región sudamericana fundamentalmente. Jackson, en tu contacto con las organizaciones de migrantes en Argentina, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué piensan a futuro? ¿Tienen ganas de volver a sus países? Algunos, otros se organizan para estar mejor acá. ¿Cuál es la idea? Bueno, lo que es cierto, tenemos, creo que lo dijo Natalia al inicio, muchos migrantes son desplazados por razones que son múltiples, y entre ellos obviamente no podemos ignorar el factor económico.
si bien que Argentina desde antes de 2024 es un país que estaba, digamos, yendo lento hacia una economía estable, con el último gobierno las esperanzas son totalmente disminuidas para los migrantes. Y para los no migrantes también. Pero lo que además empeora el caso es la política, digamos, la retórica xenófoba del gobierno, así como el aumento de la discriminación y xenofobia de parte de sus digamos, fanáticos. Y se puede observar a través de las redes sociales, incluso instituciones que antes podríamos, digamos, ir a hacer denuncia, están totalmente desarmados. Es el caso de la INADI, el Instituto Nacional. Yo, como responsable de organización, muchos migrantes que son, digamos, despedidos de forma, digamos, injusta en sus trabajos, no saben qué hacer, que son víctimas de violencia policiales, no saben dónde y cómo hacer para que obtenga justicia. Y esto obviamente no da realmente otra opción que dejar el país a muchos migrantes. Además, como se puede observar en la encuesta, muchos migrantes se han dedicado a trabajos informales. Y actualmente el aumento tanto de la comida, de las casas, mientras que empresas siguen explotando de manera informal a los migrantes. Esto es realmente una verdadera, digamos, una verdadera política de expulsión de los migrantes. Entonces creemos que muchos migrantes siguen estando, digamos, muy vinculados a Argentina por el estudio, y sobre todo muchos migrantes sobre todo los haitianos, se puede observar en la encuesta, casi, tenía el dato aquí, casi un 23%, si no me equivoco, están estudiando aquí. Pero muchos de estos haitianos no solamente están estudiando, sino también tienen familia en Haití que están soportando. Entonces, trabajar, estudiar en Argentina con la inflación, mientras intentando ayudar a familias y además la tasa que sigue estando sobre cuando uno está enviando dinero en sus países de origen, comprar el dólar es casi una misión imposible seguir viviendo en Argentina por el momento, por la mayoría de los migrantes, específicamente haitianos. Queridas Natalia y Julieta, agradeciéndoles muchísimo, cuéntenos cuándo va a estar toda la información disponible, dónde, para quienes quieran saber más, cómo contactarlas y un poco sus expectativas de cómo va a seguir esto, porque investigan para saber más, pero también para qué cosas podemos cambiar a partir de esta investigación. Gracias. Sí, tomo la palabra, Julio, un segundo, y te dejo si querés después completar. Dos cosas quería comentar. Primero, pueden encontrar el anuario, los datos son abiertos en la página de la encuesta, que es encuestamigrante.ar. Ahí está en acceso a todos los documentos, también en la página de la Red de Derechos Humanos del CONICET, pero bueno, encuestamigrante.ar es más fácil. Y nosotras en realidad somos un colectivo muy, muy grande. Estamos acá como voceras, pero somos muchísimas personas. La verdad que tenemos una confianza muy grande en el activismo de Argentina, en el activismo migrante, que hace 20 años logró hacer que tengamos una ley migratoria que fue ejemplo a nivel mundial. Y solo para contradecir un poquito a Jackson, si bien es cierto que hay una zozobra y que los migrantes, bueno, puede que algunos se quieran ir, la vocación de las personas migrantes en Argentina es de permanencia. Las personas migrantes que residen en Argentina, es más, tengo acá el 73% de las personas dijo querer permanecer en Argentina, y fue el año pasado. Y yo creo que la vocación de
de articulación, de cooperación, de cooperativismo, de asociativismo en Argentina, logra ser un contrapunto a los momentos de zozobra que habitamos y que vivimos en este momento. Y para eso está la encuesta. La encuesta no solamente son datos, sino son un movimiento, una forma de articularnos, de ponernos en sintonía, de tener información propia desde la forma en la que la producimos, que es junto con las organizaciones de migrantes y las personas migrantes, para poder hacer incidencia. Decimos que también es una línea de base. Nosotros sabemos a los derechos que hemos adquirido y a los que hemos alcanzado, y sobre los cuales no tenemos que permitir que haya retrocesos, ¿no? Ese también es una búsqueda de esta edición de la encuesta, reconocer todo lo que nos falta, pero también hasta dónde hemos llegado, para no permitir entre todos y todas que eso no siga siendo así. Así que bueno, yo soy una optimista, pero le dejo a Julieta a ver si quiere decir algo. Dos preguntas, Julieta. En primer lugar, si la variable de género introduce alguna particularidad distintiva en relación a las investigaciones que hicieron, que no te había preguntado. Y por el otro lado, si este listado de organizaciones migrantes y sus contactos están accesibles en la información de la encuesta. Sí, María José, bueno, una de las variables que le seguían ese relato que arrancó Natalia, que tenía que ver con el tiempo de residencia, la documentación, es definitivamente la cuestión de género, interseccionando y profundizando muchas de las desigualdades que podemos alumbrar con este anuario, y sé que no nos queda mucho tiempo, pero al menos sí plantear que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, al empleo, lo que tiene que ver con la caracterización de la situación socioeconómica de la población migrante en Argentina, la brecha de género es sumamente pronunciada, y eso es como un observatorio para poder mirar su incorporación en todos los espacios que hacen a la sociedad de acogida, pero invitamos a que hagan lectura del capítulo socioeconómico, de trabajo, del Anuario Estadístico Migratorio, porque ahí se pone claramente en evidencia la desigualdad de género que opera en los proyectos migratorios de las mujeres migrantes en nuestro país, y que las coloca en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Esa era una pregunta. Y sí, la otra... Si estaban en contacto, los contactos... Sí, en este sitio, que es nuestro sitio, que está en permanente actualización, y que vamos a estar subiendo a la brevedad material visual, un tablero de datos, información muy atractiva, y donde inclusive cada entidad, cada organismo ya puede aquí solicitar los datos, la base de datos de la ENMA, lo puede hacer a través de esta página, tanto para su edición 2020 como para su edición 2023, esto digo, espacios académicos, organismos públicos, medios de comunicación, personas interesadas en acceder a todos los datos que arroja la ENMA, ya pueden, a través de un formulario que se encuentra previsto acá, hacer esa solicitud. Y sí, en esa página también están listados todas las organizaciones participantes de la encuesta, las 55 que están formando parte activa, con sus respectivos logos. No están todavía sus datos de contacto, pero a partir de esa identificación es fácil de encontrar en la web cómo llegar a ellas. Así que nada, yo quería cerrar simplemente, además, María José, de agradecerte y decirte que fue un placer conversar con todos ustedes hoy, enfatizar esta idea, ¿no? Que la Encuesta Nacional Migrante Argentina es una herramienta para la incidencia social y política, es una herramienta para la deconstrucción de mitos y prejuicios que recaen sobre los colectivos migrantes en nuestro país. Es una batalla y una lucha constante, y esta información que producimos está a disposición de este activismo que da sentido a esta alianza que hemos podido construir. Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, Natalia De Bandi, Julieta Nicolao y Jackson Jean. No será la última vez, y cuenten con nosotros para seguir difundiendo todas sus investigaciones, y sobre todo para seguir sumando al activismo para la no discriminación de los migrantes y las migrantes. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chao. Pueblos varios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se